Feliz mitad de semana, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Empresarios locales dicen sentir un alivio luego de que se anunciara que el condado de Fresno aún cumple con los requisitos para continuar en la categoría color rojo del estado, lo que quiere decir que los negocios en el condado de Fresno aún podrán operar dentro de sus locaciones, pero con solamente una capacidad de 25%. Varios negocios dicen que en este punto lo más difícil es el planear para lo desconocido. In a pandemic situation like this, not knowing week to week what things are going to look like. La Cámara de Comercio de Fresno dice que está trabajando con pequeños negocios para que sigan adelante y están ofreciendo protección personal completamente gratis. Para aprender sobre cómo puede obtener estos suministros, visite nuestra página YourCentralValley.com. Durante este tiempo de incertidumbre, restaurantes y pequeños negocios no son los únicos que están enfrentando retos durante la pandemia. Personas de la industria de eventos privados dicen que se están viendo severamente afectados. Organizadores de bodas y otros vendedores de eventos salieron a las calles de Sacramento este martes como manera de pedir que legisladores del estado presenten guías para eventos interiores. What we're looking for is the same treatment that the wedding events industry has gotten in other states, and as well as some industries such as restaurants have gotten here in California. We're not asking for dance parties for 200 people. Quite frankly, that's not going to happen right away, and that's not safe. But what we need is a slow and steady growth pattern. La presidenta de la Asociación de Eventos Privados de California dice que han desarrollado un plan para que la industria reabra y esperan el poder trabajar en conjunto con legisladores para llegar a un acuerdo. Y posiblemente notará menos niños pidiendo dulces este año en Halloween. Funcionarios de salud del estado emitieron nuevas guías sobre celebraciones del Día de Brujas y están pidiendo que se evite el tradicional trick or treat, luego de que el interactuar con personas de difícil el rastrear si alguien fue expuesto a COVID-19. En vez se recomiendan hacer actividades de menos riesgos como eventos virtuales o el buscar dulces en su propia casa. I say about half are still going to try to trick or treat with their little kids and stuff. But a lot of people have said that they're going to stay home and have a little event with their kids. We're just going to stay around close people that we have been throughout the whole year. El Departamento de Salud Pública del Estado dice que máscaras de disfraces no deberían de sustituir las máscaras de tela como manera de prevenir la propagación de COVID-19. Por lo tanto, la pandemia ha causado problemas en relación con vuelos comerciales, pero eso no quiere decir que personas han dejado de viajar. Algunos están eligiendo una alternativa más lujosa y volando en aviones privados. Compañías como Sentinel Jets han revelado que han visto una demanda en personas preocupadas que serán expuestas al coronavirus en vuelos comerciales o en terminales, pero todo eso tiene un costo generoso. Representantes dicen que vuelos comienzan a $5,000 la hora. When people realized they wanted to avoid crowds and they wanted to connect with family or they wanted to repatriate back to their country or whatever it might be, we started to see a rise. I think private jet is usually something that people think about as a lifestyle or a productivity tool. It really turned into a utility. De acuerdo a representantes de Sentinel, en los meses de junio y julio, 50% de sus ventas fueron de clientes nuevos, a comparación de 30% antes de COVID. En otras cosas, líderes locales están honrando a una pionera en la política en Fresno. Parte de la autopista 168 fue nombrada en honor a la ex miembro del Consejo de la Ciudad de Fresno, Esther Padilla. Padilla hizo historia en 1991 como la primera mujer latina de ser elegida como parte del concilio. También jugó una parte clave en la construcción de la carretera 180 y 168. Estamos muy emocionados porque celebramos el mes de septiembre y octubre, el mes de los latinos y la historia de los latinos. Y nuestra comunidad ha dado muchas contribuciones, especialmente la concejal Esther Padilla. Cuando ella representó a la ciudad de Fresno, trabajó muy duro por nuestras familias trabajadoras. La carretera 168 desde el cruce al este de Shield ahora será reconocida como la carretera de Esther Negrete Padilla.
¿Y qué será lo que nos espera con el clima? Para que nos cuente, pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox. Hola, hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, temperaturas hoy son cálidas, pero por debajo de 90 grados, 87 grados en Visalia, 88 en Hanford y Lemoore, 87 en Madera, 86 grados ahora en Fresno, y el humo regresa de nuevo en el Valle Central y no puedo ver los edificios de Fresno muy bien. La calidad del aire mayormente moderada en el Valle Central y la alerta de calidad del aire continúa, pero solo los condados Madera, Fresno y los condados del sur del Valle Central. Temperaturas en los próximos días va a estar un poco por encima del promedio, pero más humo de los incendios están moviendo hacia el Valle Central ahora, y más humo en el Valle Central, pero no en todo el Valle Central. Significa calidad del aire un poco más peor, pero temperaturas van a estar en los 90, excepto en Tulare, 89 grados. 90 grados en Visalia, Hanford, Madera, Merced, 91 grados en Los Banos. Y para los próximos 7 días en Fresno, los 90 para algunos días. El día más calor de esta semana va a estar el sábado, 93 grados. Y la próxima semana va a estar un poco más fresco y el aire va a estar un poco más claro. Desiree, regreso contigo. Una semana calientita. Gracias, AJ. Un hombre de Fresno se encuentra de regreso tras las rejas luego de ser acusado de la violación de un adolescente de 15 años. Christopher Contreras, de 26 años de edad, fue arrestado por primera vez en julio como parte de un operativo encubierto. Pasó una noche en la cárcel y pagó una fianza, pero ahora oficiales del alguacil del condado de Fresno dicen que enfrenta cargos más serios. Contreras is the epitome of a sexual predator. He was supposed to have learned his lesson the first time when we arrested him, and here he is again going out doing the exact same thing. Autoridades dicen que la pandemia ha causado que personas pasen más tiempo en el Internet. Es por eso que la oficina alguacil del condado de Fresno le pide a familias el hablar con sus menores sobre la seguridad en línea. Por su parte, el Departamento de Policía de la ciudad de Fresno investiga 2 diferentes tiroteos que sucedieron a 15 minutos de cada uno. Oficiales recibieron la primera notificación en área de Siginagua y Effie, eso de las 9:20 de la noche este martes. Al llegar a la escena, localizaron a 2 hombres con heridas de bala a la parte inferior del cuerpo. Ambos fueron llevados al hospital y se espera que se recuperen. Luego, a las 9:30, una mujer de 18 años se encontraba conduciendo en el área de las calles Primera y Tulare cuando terminó atrapada en un mar de balas. Oficiales dicen que fue impactada en las piernas. Autoridades también encontraron que 2 apartamentos en esa área fueron impactados y se determinó que 2 grupos fueron los responsables del tiroteo. La policía de Fresno dice que los números de balaceras han causado que agreguen patrullaje adicional. We're out here. That extra amount of officers did have us on scene immediately on both shootings. So at this point, we're doing what we can to stop these shootings. Por el momento, oficiales no cuentan con información que podría ayudar con estos incidentes. Se desconoce si están relacionados. Y bomberos continúan combatiendo el incendio Creek en los condados de Madera y Fresno. Por el momento, las llamas han consumido más de 337,000 acres desde el comienzo el 4 de septiembre. Autoridades han reportado un 55% de contención, más de 850 estructuras han sido destruidas, más de 1,600 bomberos continúan al frente de las llamas. En el condado de Tulare, bomberos se preparan para una semana más cálida mientras siguen combatiendo el incendio SQF Complex. El incendio ha quemado más de 167,000 acres y está a un 70% de contención. Más de 800 bomberos siguen combatiendo este fuego. Por lo tanto, fue un momento único para pilotos combatiendo los incendios forestales en California. De acuerdo al piloto Dan Alpiner con Sky Aviation en Wyoming, se encontraban tirando agua sobre el incendio Creek cuando un búho entró a su helicóptero. El piloto compartió esta imagen por redes sociales y comentó que fue un milagro mágico luego de que el animal se quedara con ellos por un tiempo y luego saliera volando como si nada. Tendremos más sobre esta historia esta tarde por KC24. ¿Cómo la ven? Eso es muy interesante, que un pájaro entrara a un helicóptero. ¿Cómo la ven?
Así vamos a final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.